Hoy empezamos la serie de que tiene que ver de el cristianismo y el dinero. Y el primer tema lo titulé de esta manera: ¿amo del dinero o amo el dinero? ¿Amo del dinero o amo el dinero? ¿Sí le entendió el juego de palabras? Parecieran preguntas parecidas o similares, pero en realidad la connotación o la afinidad, si usted se da cuenta que es totalmente diferente, ¿no? Ser amo del dinero o amo el dinero. Nomás la simple diferencia sintáctica es una D, si se da cuenta, ¿verdad? Pero el significado radicalmente diferente, totalmente contrario. Jesús, nuestro Señor, enseñó extensamente sobre el dinero, enfatizándolo como un asunto del corazón, no solamente financiero. Nos advirtió que nadie, absolutamente nadie, puede servir a dos señores, a dos amos. La palabra nos lleva a Mateo 6:24 y dice el Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Se puede servir a Dios y a las riquezas conjuntamente? No, es una verdad bíblica. No se puede. ¿Qué significa esto? ¿Dejemos de trabajar? No, claro que no. En el transcurso de la enseñanza veremos cómo el trabajo es bendición y cómo el Señor lo usa como herramienta para bendecir nuestras vidas, nuestras familias y ministerios. Es importante entonces entender esta gran diferencia de estas dos preguntas, porque esto refleja el mensaje central en la palabra de Dios. Usted sabe que el tema del dinero, como recién mencionábamos, es algo que Jesús tomó como principal. Casi el 20 y tantos % de las enseñanzas del Señor tratan o tienen relación con el dinero. Imagínese si no es importante. Claro que es importante, porque es un tema que el Señor toca y toca recurrentemente. El dinero, según lo que nos enseña la palabra de Dios, el dinero es un rival de Dios por nuestra lealtad. Yo voy a ser leal, fiel, significa ser fiel a algo o a alguien, al que mi corazón se incline más. Eso es lo que acabamos de leer aquí en Mateo 6. El Señor dice: no puede haber dos ganadores de mi lealtad. No, no puede. Solo uno debe de ganar mi corazón. Solo uno. Mateo 6:21, ahí un poquito más antes, dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que gana o tiene inclinación su corazón por sobre otras cosas es lo que va, en definitiva, a definir su lealtad, su manera de vida, sus prioridades en la vida. O sea, lo que yo considero más valioso en mi vida, mi tesoro, como decía el Señor aquí en Mateo 6:21, allí van a estar los deseos de mi corazón. Y en donde están los deseos de mi corazón, está mi manera de vivir. ¿Estamos de acuerdo en eso? El propósito de mi vida, si el propósito de mi vida es hacer dinero, acumularlo para ser rico, entonces el dinero es mi amo, mi Señor. Amo el dinero y todo lo que trae claro. Sin embargo, si el propósito de mi vida es conocer a Dios y brillar su luz en mi vida, siendo, por ejemplo, el mejor padre, la mejor madre, el mejor hijo, el mejor trabajador en la empresa en donde laboro, el mejor empresario, el mejor vecino, el mejor gobernante, porque hay políticos
cristianos, aunque usted no lo crea. Entonces, el mejor estudiante, mejor policía, mejor ingeniero, el mejor doctor, carpintero, pintor, el mejor servidor. Si es así mi vida, entonces Dios es mi amo. Amo a Dios por sobre otras cosas. Así planteado, amados hermanos, pareciera que el dinero es el diablo en persona, ¿verdad que sí? Pues encarnamos al dinero como la forma del mal. El dinero y todo lo que ofrece el dinero es maligno. Podríamos pensar de esa manera, pero no es así. No es lo que queremos llegar y la Biblia tampoco despotrica el dinero de esa manera. Cuando decimos que es rival en términos de lealtad, es cuando nosotros debemos de decir, ¿por qué es rival? Porque lo amamos, ¿qué? Más que a Dios. Podemos llegar a amarlo más que a Dios. Es la advertencia de Dios. Por eso dice el Señor, cuidado con eso, porque no puedes amar a Dios y al dinero a la misma manera. Entonces, ¿qué significa esto? Que el dinero en sí, el dinero en esencia, es neutro moralmente hablando. ¿Sí lo entiende eso? El dinero que llevas en la cartera no tiene un valor intrínseco espiritualmente hablando, significa. ¿Vale? El dinero que llevo en la cartera vale lo que el gobierno dice que vale, lo que yo puedo comprar, las cosas materiales que yo puedo comprar, un carro, una casa, ropa, comida. Materialmente el dinero vale lo que puede comprar, pero es esencialmente moralmente neutral. Espiritualmente es neutro. O sea, el dinero no es malo en sí mismo, eso se quiere decir. Pero puede transformarse en algo positivo a mi vida o negativo según cómo lo utilice. Positivo cuando usamos el dinero para el propósito que Dios tenía designado. Si dice que todo lo bueno viene de Dios, y eso incluye pues mi trabajo y el fruto de mi trabajo, que es el dinero. Ahora, ¿tendrá algún propósito o Dios nomás los da sin ningún propósito? Claro que tiene un propósito. Fíjese, recién la hermana decía claramente, tiene un propósito. Todo tiene un propósito. No hay casualidades. Si Dios tiene todo el control y si Dios es absolutamente soberano, entonces no puede haber casualidades. Le di eso a mi hijito, pero no sé por qué se lo di. Nosotros quizás podríamos ser así. E incluso los padres terrenales no tendemos a ser así, ¿verdad? No le decimos a un niño pequeño o a un adolescente, toma la llave del carro, a ver cómo te va. Pues no le va a ir bien. Va a chocar, lo más probable. Todo lo hacemos con un propósito. Nuestro Padre que está en el cielo, mucho más que nosotros. Cuando el dinero lo utilizamos entonces para el propósito que Dios tenía designado, por ejemplo, para el sustento de mi familia, la manutención de mis hijos o de mis padres ancianos, para ayudar a la viuda o al huérfano, para el soporte de la obra de la iglesia, incluso para ir de vacaciones. Tiene un propósito. Todos estos no son positivos en sí mismos, o sea, por esencia. Son circunstanciales, dependiendo del contexto o al propósito de Dios. Más profundamente, puede ser bueno o malo. La voluntad de Dios determina si lo estoy utilizando positiva o negativamente. No mi voluntad, no las circunstancias, no la cantidad. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Eso no determina para nada si el dinero lo estoy utilizando bien o mal. Mucha gente está dando grandes cantidades a orfanatorios y eso es bueno en esencia. Pero no sabemos si ese dinero, por ejemplo, sus padres están muertos de hambre. No tienen cómo sostenerse. Y él está dando todo el dinero, ¿verdad? Ahí al orfanato. Entonces,
¿Será eso lo que Dios mandaba? ¿Verdad? Hay un desbalance. ¿Se da cuenta? O sea, todo hay que verlo en su contexto, de acuerdo a la voluntad de Dios. Si voy a ofrendar para la obra en mi congregación, pues cualquiera piensa, no, pues eso es bueno. Estamos tratando de construir una iglesia nueva, así que les pido, si Dios pone en su corazón, puedan poner. Eso no es malo. Pero si me endeudo para poner algo ahí, ¿será bueno o malo? Malo. Bien, vamos en el mismo camino. Si le pido prestado a mi hermano, oye, pero para ofrendar, préstame. Y voy a poner, pues eso es malo. Si tengo una casita que apenas estoy terminando de pagar y digo, no, hay que venderla y ponerla para la obra de Dios. Pues yo no creo que Dios hable así, ¿verdad que no? No creo. Lo mismo las vacaciones. La palabra de Dios dice que tenemos que tener tiempos de refrigerio. No significa tiempos de tragazón, ¿verdad? O sea, tiempos de estar en esparcimiento, distendidos junto a nuestros seres queridos. Significa eso. Pero si para eso yo uso a la tarjeta al máximo y pago intereses de 50%, ¿vieron cómo están los intereses ahora? Increíble. Yo tengo una tarjeta desde hace más de 20 años de crédito. Y me acuerdo que hace unos años estaba revisando, ahora estoy tirando un montón de papelería. Y me acuerdo que me estaba dando una tasa hace unos años de 14% por mi buen registro. Pero ahorita lo fijé y pues no la pago el total. Pero me fijé y dice que si me llegare yo a atrasar en algún monto, la tasa es de casi el 45%. Entonces yo dije, ay caray, se están copiando de Electra. Digo, bueno, perdón. Se están reproduciendo, ¿verdad? Pero si usted se da cuenta y discierne los tiempos de refrigerio, vamos a saber cómo nosotros usar ese dinero en esos tiempos de refrigerio prudentemente. Amén. Apoyar a nuestros hijos. Pues hay padres que son cristianos y sus hijos ya tienen 25, 30, 35, incluso más. Y así los siguen manteniendo. Y ellos, no hombre, pobrecitos los hermanos, sufriéndola. Ahí la mamá, ahí anciana, ya todavía trabajando para mantener a sus hijos. A ver, ¿está bien eso? Ay, pues está manteniendo a sus hijos. Es su deber como madre, como padre. No, la Biblia, el otro día lo dije bien claro, si usted fue atento. La Biblia manda a los hijos a cuidar a sus padres ancianos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, pero aquí hay muchos de la tercera edad por eso, ¿verdad? No. Es importante entender este concepto. Es importante. En Efesios 6 todos conocemos, ¿no? Pues honra a tu padre y tu madre y vivirás y serás próspero, etc. Pero ¿cuándo se corta eso? Cuando yo ya tengo mi propia familia y ya me salí de casa, ¿ya se cortó ese beneficio? No, que les vaya bien. No, sigue. Si mis padres ancianos necesitan apoyo, pues ¿qué quiere? No, que el gobierno le pague la pensión. No, yo soy la primera red de contingencia como hijo. ¿Cuántos dicen amén? Volvemos al tema. El dinero, entonces, es neutral. Eso se quiere, de que es la enseñanza. El dinero es neutral, pero según cómo se utilice, es una herramienta positiva o negativa. Según lo utilice de acuerdo a qué? A la voluntad y al propósito de Dios. O sea, la clave aquí, ¿qué es? Saber el propósito de Dios para todo lo que tengo. Saber la voluntad de Dios es principalmente, entonces, ¿según qué? La voluntad de Dios es a través de la palabra escrita de Dios, la Biblia. A la Biblia, ¿cómo le llama usted? La palabra de Dios. Y esa es nuestro ¿qué? Nuestro centro de enseñanza y de vida para el cristiano. Así debe ser también con el dinero, porque es una herramienta, como recién dijimos, o para bendecir nuestras vidas y familias, o para maldecirlas, de acuerdo a esto que estamos hablando. Bendición si lo usamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Maldición si lo usamos fuera del propósito de Dios. El diablo
nuestro enemigo, que vino, dice la palabra, para robar, para matar, para destruir, para armar desorden en nuestra vida. Él quiere manipularnos desde el comienzo de la humanidad con respecto a este uso del dinero. ¿Por qué? Porque es donde más tropiezo hay. Por eso dijimos que el Señor habló mucho de este tema, porque es donde más tropiezo hay. El Señor nos da una bendición que es el fruto del trabajo, el dinero, y nosotros lo usamos para maldición, fuera del propósito de Dios. El diablo usa así el dinero para seducirnos. Y es entonces cuando puede volverse poderoso para destruir nuestras vidas. Él no tiene poder, pero al usar esta herramienta para seducirnos, puede destruir nuestras vidas, incluso si eres cristiano. Él quiere que te enamores del dinero, para que te conviertas en su esclavo en lugar de su amo. La bendición ocurre cuando usamos el dinero como herramienta para invertir en el reino de Dios, hablando en términos financieros. El dinero se convierte así en un poderoso instrumento financiero, económico, para el bien. Y aquí muchos somos engañados en que usar el dinero para el reino de Dios, pues es ofrendarlo a la iglesia, como un término simple, ¿no? No es así. Si supiéramos bien el orden de Dios, sabríamos que nuestra primera inversión, ¿dónde es? La familia. Yo no puedo vulnerar a mi familia para darle a la obra de Dios. Hay muchos lobos rapaces ahí en YouTube pululan, ¿verdad? Que andan tras la lana de las ovejas. ¿Sí entiende el doble sentido, no? Andan tras la lana de las ovejas. Nomás quieren. Y ahí dice, de Guatemala, ya todos saben el nombre, ¿verdad? Pero dice, el Señor me está diciendo que hay alguien que tiene $10,000 abajo de su colchón. Pues obvio. Ahí pues en Guatemala que el sistema financiero y bancario es un desastre. En Argentina me pasaba mucho eso. Porque ahí la gran mayoría teníamos nuestros ahorros no en el banco. Porque los bancos, pues yo trabajé en banco. En el 2001 pues cerramos. ¿Por qué? Porque el gobierno confiscó por enésima vez los depósitos de la gente. Entonces, las personas que tenían depósitos en el banco en ese tiempo, en el año 1900 y feria, el 2000, era menos del 10% en Argentina. Bueno, ahora se pagan las nóminas por banco y todo, entonces ya subió el porcentaje bastante alto, como aquí en México igual. Pero en esa época era el 10% tenían sus ahorros en el banco, imagínense. ¿Dónde tenían todos sus ahorros? En el colchón. Ahí estaban todo el mundo. Por eso había muchos atracos en las casas. Yo alguna vez lo habré explicado, ¿no? Que mi padre y yo teníamos armas, ¿verdad? Porque si no teníamos armas, pues ya nos hubiesen robado 20,000 veces. Y ahí andábamos, a los tiros. En serio, pues es así. Ahí era así porque la gente sabía que si entraban a un lugar y más de un extranjero, pues algo iban a sacar debajo del colchón. Por eso este lobo rapaz de Guatemala dice, veo que alguien tiene dinero ahí en su colchón, $10,000. Y no, pues la gran mayoría ahí en Guatemala. Entonces, jugaba, ¿no? Con su cargo de conciencia. Y el Señor te está diciendo, tráelo aquí, no seas desobediente, recibe la bendición. Y no, y ahí van los chavos a la casa. Y traen. Si te piden que des tu casa para la obra del Señor y dejas sin techo a tu familia, esa no es la voluntad de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Amén. Aquí, yo entiendo que aquí estamos en la sana doctrina y entendemos esto fácil, ¿verdad? Pero no se crea, muchos en la iglesia no entienden este concepto básico y elemental. Una forma fácil de saber si es la voluntad de Dios algo, porque sí hay veces que nos pide, pues dale el carro al hermano. Lo sé. Pues el pastor Chuy contaba una de él mismo, ¿verdad? Pero son cosas muy puntuales, son excepciones, pero no hagamos de una excepción una regla. La regla general es, el orden de Dios es, los padres, el varón ve por su mujer
y los padres ven por sus hijos. ¿Está bien? Primero es la familia. Por eso siempre cuando yo digo, quieren servir aquí, yo les digo, vayan y chequen en su familia con el Señor. ¿Por qué? En su familia puede haber cabos sueltos, cabos que necesitan ser edificados, enseñados. Y ustedes pueden dar acá un servicio espectacular en la iglesia, pero si en sus casas está ese tema pendiente, pues no es el orden de Dios. El orden de Dios empieza ¿por dónde? Por la casa. En 1 Timoteo 3, no lo busque, ahí está bien claro, ¿verdad? Cómo el Señor nos dice, cómo los diáconos, los servidores y después los pastores, los que enseñamos, debemos de tener en orden la casa para poder enseñar y servir en la iglesia. Pero miren, una forma fácil de saber si algo es la voluntad de Dios o no, es si produce o no paz en mi interior. Si hay una falta de paz en mi interior, en mi corazón y en mi mente, pues obviamente ahí es una alerta muy segura de que lo más probable que eso no sea el propósito de Dios. Imagínense, voy a dar la casa y mi esposa, no lo des. Y yo, no, porque el Señor dijo, mira, el predicador está diciendo, gloria a Dios. Y la esposa, no, ¿qué estás haciendo? Me voy a divorciar de ti. Ay, no me importa, divórciate si quieres, pero yo voy a hacer la voluntad de Dios. Caray. Si pierdo mi paz, pues no es de Dios. Hay que checar ese tema primero en mi corazón. Isaías 26:3, ahora sí, en la Reina Valera, busquemos Isaías 26:3. Dice nuestro conocido pasaje de, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Se da cuenta? Yo le llamo el barómetro interior de la paz a esto. Cuando yo tomo decisiones. Ay, ¿será esto de Dios? Claro, me pongo a orar, pero en esa oración busco la palabra de Dios, busco el consejo de un amigo cristiano, de mi pastor, etcétera, y después tomo una decisión, pero va a haber paz. Si no hay paz, pues ¿cuál es el apuro, mis hermanos, verdad? Juan 14:27, otro conocido pasaje, dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, una paz efímera. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No hay turbación en mi corazón, no hay miedo, sino hay paz. Y ahí yo voy a saber que eso es la voluntad de Dios. Si pierdo esa paz que Cristo me ha dado como cristiano, como hijo de Dios, cuando yo uso el dinero para lo que sea una cantidad chica o grande, eso no importa. Pues si yo pierdo esa paz, es muy probable, altamente probable, que no lo esté usando para la gloria de Dios, para su propósito. El sustento bíblico de lo que acabamos de mencionar está, vayamos junto otra vez a Filipenses capítulo 4, versículo del 7, a la mitad yo le voy a empezar a leer. Y dice bien claro aquí la palabra de Dios, en la traducción viviente lo leo, dice Filipenses 4:7, la paz de Dios cuidará su corazón. ¿Qué va a cuidar la paz de Dios? Mi corazón y su mente, mientras vivan en Cristo Jesús. Mientras usted sea cristiano, la paz es el barómetro en donde usted se va a regir para saber si algo es de Dios, si estoy usando esta herramienta de Dios que me dio a mí, el dinero, para la gloria de Dios, para su voluntad. Y la paz de Dios cuidará mi corazón y mi mente mientras tome esa decisión. Y ahora lo sabe, ¿verdad? Si no tiene paz, pues no se endeude. Porque yo a veces digo, es bueno endeudarse en esto. Y bueno, es el tema del siguiente domingo, pero me adelanto. O es malo. Pues no sé, habla con el Señor. La Biblia dice que el que se endeuda es esclavo del que le debe.
Entonces el banco es el dueño. Yo soy cristiano, si Cristo es mi dueño. Entonces ahí empieza, no puede haber dos amos. ¿Se da cuenta cómo es lógico? Pero no toda deuda es mala. Yo entiendo que hay hermanos que durante años están pagando una casa en el crédito hipotecario. Es más, conozco un hermano que se endeudó para eso. Claro, estuvo orando y me dijo, el Señor me dice que sí. Bueno, yo cuando dije, ¿qué te va a decir que sí? Pero después cuando me vino y me dijo, ¿a qué tasa? Al 6.8%. En serio. Ahorita ya no hay esas tasas, ¿verdad? Pero en esas épocas, hace unos años, la tasa bajó un montón. Y él no sabe nada de finanzas, de cómo anda la economía, pero él oró. Y imagínese, en el tiempo oportuno, Dios le puso en su corazón que sí. Ahora, pues ya va más de la mitad pagada, ¿verdad? Podría estar rentando. El tema es, por eso yo no puedo decir, toda deuda es mala. Pues la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Pero no puedo yo particularizar. ¿Cuál es el barómetro entonces que vamos a utilizar, hermanos? La paz de Dios. La paz de Dios que tenemos todo cristiano le va a indicar si algo viene de Dios o no. Después de orar, después de estar meditando en su palabra, después de esperar la respuesta del Señor, va a haber una paz cuando usted diga, Señor, voy a hacer de esta manera. Si no hay paz, entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a esperarnos un poquito más. ¿Cuál es la prisa, verdad? ¿O acaso está Dios? Ya mi bendición se agota, ¿eh? Ya oferta de último, oferta del mes. ¿Así le dice el Señor? No, para el Señor pues no hay apuro. El tiempo es de Él creó el tiempo. Efesios 4:3 dice, procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Volviendo al caso del pastor de la prosperidad, que te pide que pongas las escrituras de tu casa para la obra de Dios. Digamos que alguien tiene un esposo o una esposa. Vamos a poner una esposa, porque a veces el hombre es el que más. Entonces, la esposa es incrédula, no es creyente. Y se enoja y hay un pleito por esto, porque el pastor me dijo que yo lo dé a la obra y el Señor me va a dar más, pero yo lo voy en amor y vamos a ver qué pasa después. Y la esposa, no, que estás loco. Y hay pleitos y fuertes. Ella no es cristiana. O sea, y él piensa, pues aquí no hay unidad del espíritu porque ella no es cristiana. Pero antes de ser cristiana, ¿qué es? Tu mujer. Y dos se hacen uno. La palabra de Dios no se contradice. ¿Sí entienden? La palabra de Dios no se contradice. Un versículo no mata al otro, ¿sí me entiende? Sino que se complementan en una armonía perfecta. El orden, ¿por dónde empieza? En la casa, en la familia. Y el núcleo de la familia, ¿qué es? El matrimonio. Por eso, un pastor no puede estar por arriba de mujer, aunque sea incrédula en estas decisiones. ¿Sí lo entiende? Yo sé que esto a veces, algunos dicen, ¿cómo que no? Sí, ¿cómo? Entiéndalo, su mujer, aunque sea incrédula, su esposo, aunque sea incrédulo, pues es su esposo y es su esposa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y si usted anda en pleitos por querer hacer una obra del Señor o ponerse en el servicio del Señor. No, pero ella es incrédula, él es incrédulo. ¿Cómo le va a hacer caso a un incrédulo? Dice la palabra de Dios que amarás más a Dios que a tu madre, que a tu esposa, que a tu... Sí, dice eso, pero el contexto no es el mismo. Entiéndalo, si usted pierde el vínculo de la paz dentro de usted, pues piénsele. ¿Sí me entiende? Esto le va a evitar muchos problemas, muchísimos. Incluso aún si algún familiar es incrédulo. Hebreos 12:14 establece claramente el mandato. Esfuércense por vivir en paz con todos, dice. No dice si es incrédulo,
repréndelo y enemístate de él, ¿verdad? No. Dice que nos esforcemos en vivir en paz con todos, incluso si mi familiar es incrédulo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la manera. El primer ministerio está ¿en dónde? En la casa. La enseñanza, mis hermanos, es clara. Cómo el dinero revela nuestra condición espiritual. El dinero funge como eso. Revela ¿qué cosa? Mi condición espiritual, la condición de mi corazón. Según cómo utilicemos el dinero que Dios pone en nuestras manos, en nuestro dominio, yo puedo ser amo de ese dinero, o sea, mayordomo, buen administrador para bendición, o amar el dinero, que el dinero me esclavice, me domine. ¿Para qué? Para maldición. ¿Se da cuenta? Pensemos que por un momento, en esta sociedad que vivimos ahora, en estos días, ¿a cuántas personas se le ha arruinado la vida porque han sido seducidas por el dinero? Alguno dirá, pues en Instagram los veo muy contentos en sus barcos, en sus jets privados, vestidos así como reyes. Bueno, son fotos y son videos cortos. Muchos ahora, estoy hablando ahora de cristianos también, eligen un trabajo por lo que le pagan. Y los padres ayudamos a cometer ese error. No, ahí te pagan más. Por eso, métete a esa carrera. Pero a mí no me gustan las matemáticas. No, pues mi hijo, eso es, ahí te pagan más. Y si mi hijo quería ser bombero, no, ahí te pagan bien poquito. Elegimos el trabajo que decimos que como cristianos viene de Dios, no por la satisfacción que provoca esa bendición de Dios, sino porque, ¿cuánto qué? Me pagan más. Ya estamos desviando todo, ¿verdad? Estamos poniendo así como de pechito, ¿verdad? Amar el dinero, prácticamente. Y estamos enseñándole a nuestros hijos a que vayan por ese camino que no es de bendición. Recordemos, el trabajo es un regalo de Dios, ¿para qué? Para bendición, para bendecir nuestras vidas. Dios creó al ser humano y lo puso en el jardín del Edén, ¿para qué? Lo cuidara el jardín y labrara la tierra. O sea, el primer trabajo del hombre que fue ser agricultor. Génesis 2:15 para el que anota. Demostrando así que el trabajo fue parte del plan divino antes de la caída incluso. Y como dijo el Señor mismo, el Padre, el Celestial, trabaja siempre y yo, el Hijo unigénito, trabajo también siempre. Y así lo demostró cuando estuvo en la tierra. ¿No es entonces natural que nosotros, los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, pues trabajemos? Es algo obvio. Lo no natural es no trabajar. De eso vamos a hablar también. Eclesiastés 3:13, no lo busque, dice que disfrutar de los beneficios de nuestro trabajo es un don de Dios, es un regalo de Dios. O sea, yo me siento mal por disfrutar de mi trabajo. No, no se sienta mal, es un don de Dios. Ahora, me dieron vacaciones por una semana y me tomo 2. ¿Se imagina? Oye, tenías que haber vuelto hace una semana. ¿Qué pasó? No, pues me tomé 2. Aquí la Biblia dice, el pastor dijo que disfrutemos. ¿Se dan cuenta de eso? Obviamente eso no es así. Pero disfrutar del fruto del trabajo es un don, Eclesiastés 3:13. Entonces, si no tienes trabajo, ¿a quién hay que pedírselo? Al dador de todo, ¿verdad? De todo lo bueno. Pero hoy en día muchos eligen y se emplean, empiezan a trabajar, no según la satisfacción que el trabajo les puede dar. O sea, esto es un regalo de Dios, gracias Señor. A ver qué satisfacción me da. No, es porque me pagan aquí. Es más, hasta bien poquito. Cuando tenía la bodega, pues les pagaba bien, les pagaba 2,000 pesos.
Y no, se me iban porque le pagaban 100 pesos más por semana. Entonces ni hablaban, nomás, no, ya me pagan, de repente no venían. Dice, ay, ¿por qué no vendrá este? Lo llamo, no, ya estoy trabajando en otro lado. Ah, pero esos son gente que no conoce de Dios. Los que conocemos de Dios, pues no podemos estar por 10 pesos más, me voy acá, me voy allá. No podemos estar por la paga, ¿sí me entiende? Ese es el tema en un trabajo. En una encuesta en países del primer mundo, salió que 2/3 partes de las personas adultas dejarían su trabajo incluso mañana mismo si tuviesen más dinero. Su elección de trabajo y su decisión de permanecer están fuertemente influenciadas. Entonces, ¿por qué? Por el dinero. ¿Sí lo entiende? Por el dinero. O sea, el amo de esas personas, ¿quién es? El dinero. La forma en que pensamos sobre el dinero va a afectar entonces nuestro comportamiento con relación a él. Por eso la gente cambia trabajo porque le da más dinero. Pero si usted es un cristiano temeroso de Dios, aunque le ofrezcan el doble, ¿qué va a hacer? Señor, ¿por qué me tenías aquí? ¿Había alguien que tenía que compartirle? ¿Había alguien que yo tenía que mostrar tu luz? Porque me ofrecen el doble. ¿Es parte de tu bendición? ¿Tendría que yo irme? Y volvemos. ¿Cuál es el barómetro del cambio? La paz. ¿Sí entiende? Cuando hay paz, entonces ya digo, Señor, gracias por este regalo. Me has bendecido más todavía. Yo te bendigo y bueno, y se puede cambiar. Cuando acumulamos dinero por medio de nuestro trabajo o inversión, lo que quiera que pues, haga, solo por el hecho de acumular y ver que aumenta, si envidiamos el dinero que tienen otros, si gastamos dinero que no tenemos, o sea, deudas, es muy probable que hayamos sido ya seducidos por Satanás. Es muy probable. Yo cuando me pasa esto, yo no le digo, te reprendo, Satanás, por tu culpa me endeudé. Más bien, hay que volver a tomar las riendas de mi vida, ¿o no? Y cederlas al Espíritu Santo para que me guíe. Que yo sea el amo del dinero que Dios me permitió ser administrador. ¿Recuerda la parábola del sembrador? Vayamos a Mateo capítulo 13, versículo 22 en la Reina Valera contemporánea. La tierra, la de los espinos. Mateo 13, 22 dice, la semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, como ahora estamos haciendo, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. ¿Qué es lo que ahoga la palabra? Las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas. Si el dinero es mi amo, va a ahogar la verdad de la palabra de Dios. No va a dar lugar entonces a ningún fruto, a ninguna bendición de parte de Dios. Ahora, si yo soy amo del dinero, buen administrador de los talentos, del dinero que Dios me dio, lo domino y no me dejo seducir por el engaño de las riquezas. Entonces puedo dar el fruto espiritual que Dios demanda de eso. Para ello, mis hermanos, es necesario otra herramienta. Dijimos que el dinero es herramienta para bendición o maldición. Pero hay una herramienta que hace clic con esta herramienta del dinero, que deben ir de la mano siempre, mis hermanos. Con esto ya podemos hacer el clic para no cometer tantos errores. Y esa herramienta es el contentamiento. Acuérdese bien. ¿Cuál es la herramienta que va junto de la mano con la herramienta del dinero? El contentamiento. Como la pluma y el papel, son dos herramientas, pero se complementan, ¿verdad?
como el iPad y el Apple Pencil para los de ahora, los jóvenes. Para el cuchillo y el tenedor, ¿verdad? Son dos herramientas que combinados hacen la función requerida. Recuérdelo bien. ¿Qué cosa? La herramienta del dinero más la herramienta del contentamiento. Primera de Timoteo, si me acompaña, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6, empezamos a leer en la traducción viviente. Primera de Timoteo 6, 6, dice así la palabra de Dios. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios, o sea, subordinarme a la voluntad de Dios, es una gran riqueza en sí misma. Cuando uno está contento con lo que tienen. Aquí está el sustento bíblico. Hay que estar contento con lo que Dios me dio, con la herramienta del dinero. Cuando yo veo mi cuenta bancaria, ¿y usted qué piensa cuando ve su cuenta bancaria? No me lo diga. ¡Wow! Pero ¿qué pasa? No hay llenadera, ¿sí o no? Cuando teníamos menos 1,000, o sea, debíamos, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Ay, Señor. Y después teníamos 10,000. Pues al principio, ay, qué lindo, pero después nos acostumbramos y decimos, no, Señor, tengo un amigo que ya tiene 1,000,000 y yo tengo 10,000 nomás. Y después el Señor me da 100,000. No, pero tengo a Carlos Slim que tiene 1,000,000,000. Y no hay llenadera, no se acaba. Entonces el dinero como fruto del trabajo, como bendición para mí y mi familia, si no hay contentamiento, sigo en la amargura, sigo en la envidia, en la codicia de lo ajeno. 10º mandamiento, acuérdense, no envidiar ni codiciar nada de lo que tenga mi hermano. Primera Timoteo 6, 6, si se lo leo en la Reina Valera, dice, la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Por eso le estoy diciendo que estas dos herramientas, el dinero que recibimos del Señor y el contentamiento, que es poner de nuestra parte, pues es una herramienta que se pule desde dentro nuestro, hacen que sea una bendición completa. El ser amo, buen mayordomo del dinero que Dios me da, se debe de acompañar ese dinero con, ¿qué cosa? ¿De qué? Contentamiento. Versículo 7. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Ni siquiera dice techo, No dice ni siquiera una casa de Infonavit. No. Dice suficiente alimento y ropa. ¿Se fija? ¿Cuál es el criterio de medida del Señor? No sabe cuánta sabiduría hay en este versículo 8. Si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. O sea, no es circunstancial. Teniendo lo mínimo, dice el Señor, yo los creé capaces de estar incluso así contentos. Versículo 9, pero los que viven, aquí viene la otra parte, los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación, o sea, transar para avanzar, y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. O sea, no es algo ligero la conclusión de andar fuera de este orden de Dios que nos plantea de poner junto, mezclar, combinar el dinero con el contentamiento. No es que, ay no, yo el yogur lo como sin frutas y ya. Le quito las frutas, el contentamiento y no pasa nada. No, el Señor nos está diciendo que si no lo juntamos, vamos a ser atrapados por deseos necios y que nos dañan y nos hunden en una ruina y destrucción en esta vida, está hablando el Señor. No está hablando de perder la salvación, está hablando en esta vida y con cosas que tienen que ver con el dinero, o sea, materiales. Como se acuerda, recién leímos la semilla que cayó entre los espinos, en la parábola del sembrador.
Cayó allí y quedó atrapado en la maraña de espinos de las cosas de este mundo, en el transar para avanzar. Versículo 10, y viene la conclusión. Pues el amor al dinero es la raíz, la causa de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero, ¿cuántos tienen intenso deseo por el dinero? ¿Verdad que aquí todos van a decir que no? Pero vamos a ser sinceros, de repente nos agarra ese intenso deseo. Más cuando vemos, ¿verdad? Ahí en el YouTube o en las redes sociales, gente prosperar económicamente. Entonces nos agarra, es algo natural del ser humano, en la carne, ¿verdad? Intenso deseo por, híjole, me gustaría. Y si yo soy hijo del Dios viviente, ¿por qué tengo tan poco? Y empieza ahí. ¿Qué no hay ahí? Contentamiento. Entonces, algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe y se han causado muchas heridas dolorosas. Se han desviado de la enseñanza, del propósito y de la voluntad de Dios y han causado, no solo a él, si somos padres, a nuestros hijos también. ¿Qué significa el versículo 10? Que pueda haber cristianos, hombres y mujeres de fe que caigan en la seducción al dinero. Eso está diciendo. No es para incrédulos. Está hablando a nosotros, a sus hijos, el Señor. Y sin darnos cuenta, o sea, siendo engañados, pasemos a ¿qué? Amar al dinero más que amar a Dios. El contentamiento bíblico entonces es una actitud de estar satisfechos. En mi corazón hay una paz y una satisfacción, hay gozo que trasciende, está por encima de todas las circunstancias externas. ¿Basado en qué? ¿En qué fundamento esto? En la confianza, en la fe que tengo yo de que de la soberanía, del poder y de la bondad y misericordia de Dios. Ahí parte, veo con cómo todo está entrelazado como una red. No se trata el contentamiento cuando la Biblia nos dice ustedes tengan contentamiento, estén contentos con lo que sea. No se trata de complacencia pasiva. No, me vale cacahuate todo. No voy a esforzarme para estudiar porque Dios me dijo que era bien necio y era bien tonto y la cabeza no me daba. ¿A poco Dios le va a decir algo así a usted? No, ponte a estudiar, mi hijo. Al contrario, clámale a Dios. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. Pues entonces, de eso se trata la fe, ¿verdad? Yo tengo 4 hijos. Yo sé cuáles son más inteligentes o menos. Ya lo voy a exhibir a Toby, pero tomó el examen 2 veces para entrar a la universidad. Gracias a Dios entró. De panzazo. Entró, pero el examen que tenía que tomar en inglés, que se llama SAT, no, pues sacó bien bajo. Pero por la gracia del Señor, pues está ahí, ¿verdad? O sea, pues, al parecer yo le decía, pues lo veía estudiando, pues, yo le decía, porque ese examen yo lo había hecho hace más de 30 años, y yo me acuerdo, le decía cosas, y en la primera, bueno, me dice que creo que le fue bien, y le fue no tan bien, le fue bien mal, y después yo digo, bueno, estudia más unos meses, y ya lo vas a ver bien. No, ya lo estudió, y ya cuando sale me dice, ¿cómo te fue esta vez? No, sí, esta vez creo que me fue bien. No, le fue peor. Y yo... O sea, son cosas, ¿sí me entiende? ¿Qué hay que hacer? Pues perseverar. Ay, a mí no me da el coco. El Señor dice que soy un burro. No, pero al burro lo hizo hablar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hasta el burro lo pone a hablar. Imagínense, a usted no lo va a poner a hablar también. O a hacer. Usted puede ser lo que el Señor se proponga en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no se trata de complacencia pasiva, estar con contentamiento. No se trata de que cuando voy a trabajar, no, pues así, al fin y al cabo yo estoy contento. No, pero tú puedes ser gerente de ahí. No, yo estoy contento así. No, pero ponte las pilas porque tu mujer, ¿qué se merece? No todo, pues entonces ponte las pilas. Échale ganas. ¿Qué se merece tu mujer? No todo, pues después pues no le echa ganas en el trabajo.
sea, ¿sí me entiende? Ahí hay una dicotomía, ¿verdad? En su pensamiento. Si yo amo a mi mujer, yo le tengo que echar ganas ¿en dónde? En el trabajo. ¿No están de acuerdo? Yo algunos los veo, no. Las mujeres, sí, aleluya. Los hombres, no, cállese, hermano. No nos meten problemas. Bueno, acuérdese, el contentamiento bíblico no es complacencia pasiva, ni mucho menos ignorar las necesidades. O sea, una falta de compasión o de misericordia. No, yo estoy contento y así, y espero que mis papás estén contentos comiendo pan todos los días, pan y agua. ¿Sí me entiende? No, no se trata de eso, tampoco. Ignorar necesidades, sino de encontrar ¿qué? Gozo y tranquilidad, paz en Cristo Jesús, independientemente de la abundancia o de la escasez. El apóstol Pablo nos muestra en su ejemplo de vida el cómo se vive con contentamiento. Vayamos a Filipenses 4:11 y ahí el apóstol Pablo nos muestra el cómo se vive con contentamiento. Lo voy a leer en la traducción viviente. Filipenses 4:11 dice, no es que haya pasado necesidad alguna, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo que puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Ahí está, es bien claro. Lo que tengo, yo sé que lo tengo por Cristo. Y eso es lo que necesito ahora. ¿Cuántos estamos de acuerdo con el Pablo? Antes de tratar cualquier tema relacionado al dinero, la Biblia entonces nos enseña a revelar primero la condición espiritual mía, de mi corazón. Porque esta miniserie que vamos a ver del dinero, tiene que ver mucho con muchas cosas de la vida ordinaria, de mi trabajo, de mi familia, del esparcimiento incluso. Pero si no ponemos bien claro cómo está la condición de mi corazón, todo lo demás es fútil. El dinero entonces es una herramienta que revela justamente eso, la condición de mi corazón. Debemos definir si amamos a Dios por sobre todas las cosas o amamos al dinero. Nuestra forma de vida va a revelar eso. ¿Qué te revela el Señor hoy, ahora, en tu corazón respecto al dinero? Cuando hay contentamiento, sabes que estás en el camino correcto, dominando la herramienta del dinero que Dios te ha ofrecido como don, sabiendo que hay un solo Dios y Él es poderoso y tiene el control de tu vida. Y decimos, eres el Señor de mi vida y Él me está dando todo lo que yo necesito para vivir plenamente en Él. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cerrar con dos pasajes. El primero en Lucas 16:13. Lucas 16:13, en la traducción viviente dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Anótelo eso o subráyelo. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. El Señor lo plantea así, tan claro como blanco y negro, como bueno y malo, como dulce y amargo. ¿Amas a Dios o amas al dinero? ¿Se acuerdan como dijo el apóstol Santiago? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Así lo plantea el Señor. Por eso la herramienta que añadida a la herramienta del dinero que nos ayuda a amar a Dios por sobre todas las cosas es el contentamiento. Y ese lo debe de poner usted con entrenamiento. Cada vez que se sienta amargado porque lo que no tiene, que se sienta envidioso de lo que tiene el vecino o el familiar. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Dejar crecer la envidia? ¿Pasarme la noche hablando con mi esposa de que, ay, ese se transó, pero yo me mantuve fiel y aquí estoy, pero bien envidioso? ¿Será así la manera de entrenar mi contentamiento? Claro que no. Es empezar a humillarme ante el Señor, ponerlo en oración y confiar en Él.
y la paz y el gozo van a empezar a brotar de mí, porque no es de mi manera. Yo no lo estoy dejando brotar si sigo en la envidia, si sigo en la amargura, si sigo en el resentimiento de por qué no tengo esto o por qué no tuve eso. Hebreos 13:5 dice así entonces, en la traducción viviente: no amen al dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Cuando hay contentamiento, la herramienta del dinero se potencia, se magnifica y comienza a ser usada de las mejores maneras, de la manera que Dios quiere que sea usada. Entonces el Señor no va a poner un talento en mi mano, va a poner 2. Y después me va a ver que soy un buen mayordomo, entonces me va a poner 5. Y así va a seguir avanzando. Pero si no estoy en el propósito de Dios y estoy seducido por las cosas de este mundo, el mensaje del Señor queda desplazado por las preocupaciones de la vida y el atractivo de la riqueza, como decía en el campo de los espinos. Y ahí no hay fruto, mis hermanos. Termino leyendo 1 Timoteo 6:9 en la traducción del lenguaje actual. Me gustó cómo lo plantea así, se entiende muy sencillo. 1 Timoteo 6:9 dice así: pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás, en la seducción de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Se lo repito, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero, por el deseo de amontonarlo. Muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Dios quiere que vivas en problemas y sufrimientos, que te la pases endeudado, peleándote con tu esposa y que tus hijos no tengan lo que pues, Dios ya te había dado para que tengan. ¿Acaso eso es el orden de Dios? Claro que no. Mejor tengamos contentamiento y que la paz de Dios reine en mi corazón. Ahí va a comenzar el camino del buen mayordomo, del que es amo del dinero, buen mayordomo del dinero y no ama el dinero más que a Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Comenzamos esta serie del dinero. Tú hablaste mucho, Señor, cuando anduviste en la tierra de Él. Padre, ayúdanos a entender tu doctrina, que lo que tú piensas del dinero como una herramienta para bendición pueda morar en nosotros ese mismo sentir. Ayúdanos a nunca perder la paz por cualquier decisión que tenga que ver con el dinero, Señor. Ayúdanos a desarrollar el contentamiento, a estar gozosos, contentos con todo lo que tú nos has dado, sea poco o sea mucho, pero sabemos que es lo necesario. Ayúdanos a vivir como el apóstol Pablo, con poco y con mucho, y siempre darte la gloria a ti, mi Dios. Saber que hay un propósito en nuestras vidas como hijos tuyos. Ayúdanos a no seguir malgastando para maldición este don del fruto del trabajo que tú nos has permitido tener. Padre, ayúdanos en el temor tuyo, ser sabios, tener contentamiento, añadirle esta herramienta del contentamiento al dinero y ser de bendición para brillar en este mundo. En el nombre de Jesús.